¿Listos para recibir la palabra del Señor? Bueno, pues hoy es un día especial. Es el día que celebramos a todos los padres, a todos los que son papás. Le damos gracias a Dios por sus vidas y le pedimos al Señor que siempre nos dé la sabiduría para guiar a nuestras familias en sus caminos. ¿Cuántos papás necesitan la sabiduría de Dios para guiar a sus familias? Yo creo que todos, ¿no? ¿Verdad que sí? Así que bueno, le mando un saludo a mi padre que está fuera del país, pero hasta allá quiero decirte que te amo y te agradezco porque siempre nos has dado buenos consejos, por el buen ejemplo y por sembrar en nosotros la palabra de Dios, que ha sido lo mejor que nos ha dado nuestro Padre. Y bueno, por ser Día del Padre, yo le pedí al Señor que me diera una palabra para todos los que somos padres. ¿Y qué cree? Dios ha sido fiel. Él ha tenido misericordia de nosotros y como siempre lo hace, Dios nos va a hablar en este día. Y aunque este tema será dirigido en especial para los varones padres de familia, entendemos que en algunos casos las mujeres, por diferentes razones, han tomado el liderazgo de su hogar. Si es su caso, los consejos de la palabra de Dios son también para ustedes. Y bueno, el tema, como lo podemos ver en pantalla, se titula Padres que guían a sus hijos por caminos más excelentes. Como padres, tenemos una responsabilidad muy importante delegada por Dios. ¿Saben cuál es? La familia. La familia es esta responsabilidad que Dios nos ha dado y nosotros como padres cristianos pues hemos sido privilegiados en tener en nuestras manos la palabra de Dios, que es nuestro manual de supervivencia, la cual no muchos padres tienen. ¿Sabía usted? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Su palabra es la que nos guía a toda la verdad. Y no solo eso, mis hermanos, sino que también tenemos el privilegio de tener una relación personal con nuestro Dios. ¿Y esto para qué? Para que nosotros como padres seamos el instrumento en sus manos, en las manos de Dios, de llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. ¿Sí? Es de suma importancia para nosotros los padres y en especial los varones, quienes somos los responsables delante de Dios de nuestra familia. ¿Sí sabía usted, varón? No es la mujer, es usted, varón. Así es que no, para que no nos dejemos arrastrar como padres responsables de nuestra familia por la corriente o estilos de vida de este mundo, sino más bien que seamos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, la luz y la sal de esta tierra. No es fácil para un cristiano hoy en día que quiere vivir en orden, que quiere vivir en santidad, que quiere marcar una diferencia, porque parece que se ha puesto el mundo de cabeza. Antes lo que era malo resulta que ahora es bueno. Y lo que antes era bueno, ahora resulta que es malo. Tantos cambios que hemos visto en los últimos meses, sobre todo con nuestros niños, en las escuelas, con todas estas leyes que muchas veces hasta rayan en lo demoníaco y que están tratando de imponer a la sociedad. Que se está tratando de que aceptemos pecados y cosas que Dios abomina en su palabra. Hoy en día ya desde la cuna prácticamente se está presionando, obligando a la sociedad y a las familias, a los padres a que acepten cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Así que padres, tenemos un gran reto de guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios, que son caminos más excelentes, fuera de lo ordinario, son caminos mejores para nuestros hijos. ¿Sí? ¿Y sabe esto para qué? Tenemos que tener nuestros hogares firmes y bien agarrados
en la palabra de Dios, para que cuando nuestros hijos vayan a la escuela no los cambien, para que no los manipulen, para que no les metan en sus cabezas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Y saben, padres, cuál es la clave para contrarrestar todo lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Quieren saber cuál es la clave? Amar a Dios con todo nuestro corazón. De ahí parte todo. Que Dios tenga siempre el primer lugar en nuestros corazones. ¿Sí? Todos tenemos la misma palabra de Dios en nuestras manos. Y hoy en este día le pedía yo al Señor que nos sacudiera, que seamos sacudidos, que seamos confrontados con su palabra para poder marcar una diferencia en este mundo que le ha dado la espalda a Dios. Y una pregunta muy importante para nosotros los padres es: ¿estamos realmente escuchando la voz de Dios hablando a nuestras vidas? Saben, mis hermanos, la palabra de Dios está plasmada aquí en este libro. Y si no estamos escuchando la palabra de Dios, entre otras cosas, es porque no abrimos el libro. Lo tenemos ahí arrumbado. ¿Sí? Alguien me dijo: Memo, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? Yo le dije: claro que sí. Él me dijo: bueno, lee en voz alta la Biblia y escucharás la voz de Dios para tu vida. Ahora yo les pregunto, varones, ¿ustedes quieren oír la voz de Dios? Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Bueno, si me acompañan al libro de Proverbios, este será nuestro texto base, capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Dice así: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta palabra instruye también quiere decir dirige, guía, enseña, exhorta, amonesta. ¿Sí? Este mismo texto en la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. ¿Cuál es el camino correcto? Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La mayor responsabilidad que un padre puede tener es llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Jesús es el camino correcto, es el camino que ellos necesitan conocer, y nosotros como padres necesitamos enseñárselos. ¿Sí? Así que dice el versículo 6 del capítulo 22 de Proverbio: instruye al niño. Notemos aquí muy bien la etapa en la que lo tenemos que hacer: cuando fueren niños. Y es que pues en muchos de los casos dejamos pasar esta etapa porque creemos que no entienden, o porque estamos muy ocupados en nuestras tareas de la vida, como es el trabajo, los entretenimientos, y dejamos pasar el tiempo de tal modo que cuando ya son más grandecitos y empiezan a conocer el mundo, ahora sí queremos meterles la palabra de Dios a sus vidas, y muchas veces es tarde. ¿Sí? Por eso nos dice aquí el autor: instruye al niño en sus caminos. Muchos padres ven este versículo como una opción o una recomendación, y ellos deciden si lo hacen o no. Pero para nosotros como cristianos, hijos de Dios, debemos enseñar a nuestros hijos el camino correcto desde su niñez, y la responsabilidad principal es de nosotros los padres. Pero muchas veces queremos dejarle esa responsabilidad a los maestros de la iglesia o a la esposa, y mis amados hermanos, no es el orden de Dios. No hay duda de que Dios quiere que los padres enseñemos a nuestros hijos su palabra, que los llevará por caminos más excelentes.
Una educación temprana a nuestros hijos de las verdades de Dios establecidas en su palabra nos garantizará que cuando fueren viejos no se apartarán de Él. Ninguna función es más importante o más sagrada para el hombre que su familia. Allí en mi familia es donde realmente se ve si estamos atendiendo a la voz de Dios o no. Allí es donde realmente se demuestra el carácter cristiano. Si en verdad soy un buen líder para mi familia y un ejemplo a seguir. El resto de las funciones que desarrollamos en la vida pasan a ser secundarias. No es más importante tu trabajo que tu familia. Fíjense, regularmente cuando nosotros tenemos un trabajo, buscamos la manera de subir posición. Y nos esforzamos tanto para obtener una mejor posición que nos generará más dinero a nuestro bolsillo. Pero ¿qué hay del trabajo que Dios nos ha encomendado? ¿Qué hay? En Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, en la segunda parte, dice así: me pusieron a cuidar las viñas y mi viña, que era mía, ¿qué dice ahí? La descuidé. La gente que no conoce a Dios busca las riquezas de este mundo, pero nosotros los cristianos debemos buscar primeramente las cosas de allá arriba, y todo lo demás nos será añadido. ¿Verdad que sí? Si nosotros como varones, cabezas de hogar, sembramos la gracia, la bondad y la mente de Cristo en nuestros hogares, naturalmente tendremos una familia sana y firme en las cosas de Dios. Pero está el otro lado. Si buscamos las cosas terrenales y sembramos cosas que no tienen nada que ver con Dios y nos la pasamos enrolados en los entretenimientos de este mundo, las consecuencias serán que tengamos hijos mal educados y, lo que es peor, alejados de Dios. Muchos padres suelen decir: yo trabajo mucho, llego cansado a la casa y solo quiero estar dormido o viendo movies. ¿Tú qué crees que estás sembrando en tus hijos, si es tu caso? Cosas vanas, cosas que no tienen ningún valor, y lo que es peor, ponemos en riesgo su final eterno. Otros dicen: no tengo mucho tiempo con mis hijos a causa de mi trabajo, pero cuando lo tengo, pasamos tiempo de calidad. Y a veces yo les pregunto: ¿y cómo es ese tiempo de calidad que tú pasas con tus hijos? Mira, nosotros nos vamos a las movies, o nos vamos a la playa, nos vamos al mall, nos vamos a comer juntos. Y yo les pregunto a ustedes: ¿esos serán los tiempos de calidad que Dios quiere que tengamos con nuestros hijos? Y no me malentienda, es bueno salir y disfrutar como familia. Pero ¿saben una cosa? Los mejores tiempos de calidad que nosotros podemos y debemos de desarrollar con nuestros hijos, si es que somos verdaderamente cristianos, ¿saben dónde es? En su palabra. Aquí en su palabra. No es en el mall, no es en la playa, no es en las movies, es en la palabra de Dios. ¿Sí? El Salmo capítulo 1, versículo 1, por muchos muy conocido este salmo. De hecho, este salmo se lo estamos enseñando a los jóvenes. ¿Hay algún joven por ahí que lo quiera recitar de memoria? Ya se lo saben. Dicen que no por ahí, pero bueno, les vamos a dar chance. Dice ahí que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, fíjense muy bien, que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo?
¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? De día y de noche. Dice aquí que en la ley de Jehová está su delicia. Varón, a ver, piensa en tu platillo preferido. Probablemente hoy, por ser Día del Padre, te lo cocinaron en casa. O a lo mejor te van a llevar a comer tu comida favorita, si es que bien nos va, ¿verdad? Y cuando lo estás comiendo, lo estás disfrutando. Qué delicioso platillo, ¿no? Y tanto lo disfrutas que hasta vas y pides doble plato. Bueno, así es la delicia de estar meditando de día y de noche la palabra de Dios. Y más delicioso es cuando lo hacemos en familia. Mis hijos, y no es fácil, no es fácil. Yo sé de lo que le hablo. ¿Verdad que no es fácil? Mis hijos a veces estoy cansado y me dicen, papi, ¿nos vas a dar la clase otra vez? Y yo, ay, Señor, ayúdame. Bueno, pues vamos, ellos deseosos, ¿no? Están chicos. Y como hemos trabajado por unos años con los jóvenes, pues vemos la necesidad de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, que a muchos jóvenes no les han enseñado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay que ponernos ahí a estudiar, ¿verdad? A instruirnos para luego instruir a ellos. Esos son los mejores tiempos que nosotros como padres cristianos debemos de buscar. Y cuando hacemos esto, dice el verso 3, este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pregunta, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿O nos hacemos de la vista gorda, como dicen por ahí? ¿Sabe? No, mis hermanos. Un día le vamos a dar cuentas a Dios de la familia que Él nos encomendó. ¿Sí? ¿Y qué cuentas le vamos a dar al Señor? Me pusieron a cuidar las viñas y la viña que era mía, descuidé. ¿Podrá decir nuestro Dios cuando estemos delante de Él, buen siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor? ¿O nos dirá el Señor, siervo malo y negligente, no cuidaste la familia que yo te encomendé? Puede que aquí haya madres solteras y pues en este caso la responsabilidad también es para ti, mujer, ¿verdad? También puede que aquí haya padrastros, como ya es muy común en todos lados, algunas veces por designio de Dios, por voluntad de Dios, y muchas otras veces por nuestras malas decisiones. Bueno, también eso es para ti. ¿Qué me dice de los abuelos? ¿Hay algún abuelo por aquí? Porque regularmente los abuelos le quieren dar todo a los nietos y a veces lo que uno ha trabajado durante meses, llegan los abuelos y espero que no haya de esos aquí, ¿verdad? Pero también los abuelos cristianos debemos enseñar a las generaciones, a nuestros nietos, a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Se fijan cómo no es solo decir voy a tener hijos y hay que vayan creciendo a la buena de Dios? No solo es traer hijos al mundo, sino también debemos instruirlos en la palabra de Dios si es que somos verdaderamente cristianos. Allí en el hogar es donde se ve más claramente el verdadero temperamento de una persona. Nadie conoce mejor el verdadero carácter de un hombre que sus propios hijos. Si la figura de un padre no es más que una fachada hipócrita que desaparece en la privacidad del hogar, los niños serán los primeros en notarlo. Es como cuando vino el niño ahí con los pastores y le dijo, ustedes han oído a mi papá que les ha dicho esto, usted ve a mi papá ahí muy bien en la iglesia, levanta sus manos, canta, da sus diezmos, pero en la casa es otra persona.
nos grita, dice malas palabras, golpea a mi mamá, la maltrata. Aquí se ve muy bien, pero debería verlo cómo se comporta en casa. Y esto es una realidad en muchos hogares. Un padre malo, hipócrita o indiferente no es solo un ejemplo constante negativo, sino que a la vez su influencia también engendra en su familia cinismo, incredulidad, desaliento, resentimiento y toda una nueva generación de hipocresía en sus propios hijos. Porque los hijos se dan cuenta, ahí están observándonos. Pensamos que no, pero están ahí, atentos. ¿Sí? Y lo que es peor, en vez de acercarlos a Dios, los alejamos más de Él. De tal modo que ellos suelen decir, si eso es ser cristiano, mejor me voy al mundo. ¿Sabe usted que para mí ha sido muy valioso el ejemplo de mi padre? A través de su ejemplo, yo he comprobado que sí se puede ser un buen cristiano. ¿Sabe por qué? Porque yo lo conozco dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Sí? ¿Y saben algo más? Su ejemplo, más que 1000 palabras, me atrajo a los pies de Cristo. Si no hubiera sido así, créamelo, que probablemente yo no le hubiera entregado mi vida al Señor. Pero al mirar el compromiso que mi padre tiene con Dios, yo le pedí al Señor, Señor, cámbiame. Dame eso que mi padre tiene, dame una oportunidad de ser un buen cristiano así como él lo ha sido. Y este es el lado, mis hermanos, que nosotros debemos buscar. Nadie puede tener una influencia positiva más fuerte y duradera que un padre espiritual. Un padre debe de criar a sus hijos en disciplina y amonestación en el Señor. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra versión dice, del lenguaje actual, dice de la siguiente manera, este mismo verso: y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien, en vez de hacerlos enojar, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Amén. Uno de los propósitos de Dios es que nos vaya bien en todo lo que hagamos, y por eso es necesario crecer en los máximos valores. Y para llegar a ese nivel de máximos valores, solamente los podemos encontrar en Dios, que por cierto nos los dejó aquí en su palabra. ¿Sí? Todo ser humano debe de ser amonestado, ¿verdad que sí? Cuando hay necesidad de hacerlo. Es necesario recordar y hacer recordar las cosas que debemos seguir como personas que buscamos la excelencia en todo lo que hacemos, comenzando con ser personas responsables. Nunca olvidemos que como hijos también debemos dejar que Dios nos amoneste, nos reprenda, nos corrija, para entonces poder tener autoridad y hacerlo en el amor del Señor. Es una bendición que Dios nos esté hablando hoy y nos esté amonestando. ¿Sabe por qué? Porque somos sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, si no fuéramos sus hijos, téngalo por seguro que Dios no nos estuviera amonestando. Pero como somos sus hijos, es necesaria la amonestación y la disciplina a través de su palabra. ¿Sí? Algo que debemos entender es que todos nacemos con una naturaleza caída, ¿verdad que sí? No sabemos hacer el bien. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Primera de Juan 1:8: si decimos, como muchos dicen, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Muchos dicen, yo soy buena persona, no le hago daño a nadie, pero eso, mis hermanos, no quita el pecado de tu vida. Aún las personas más respetables y que tienen buenos principios morales son personas caídas y culpables, que tienen todo el potencial de hacer toda clase de maldad en su corazón. En el Salmo 51:5, el rey David dijo: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí David está declarando que desde el momento de la concepción, él era un pecador. Un hombre culpable que estaba totalmente pervertido. Su misma naturaleza estaba inclinada al pecado. En otras palabras, los seres humanos son impíos desde el momento que salen del vientre de su madre. Son mentirosos de nacimiento. Sus palabras y acciones son venenosas como el veneno de serpiente. Por esta razón, el autor de los proverbios, Salomón, quien era un hombre muy sabio e inspirado por Dios, escribió en Proverbios 22:15: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. En otras palabras, la necedad ya es parte de la naturaleza de nuestros hijos. Es por esto que es necesaria la disciplina de Dios, la cual es la mejor medicina para sanar nuestra condición de rebeldía y nuestra condición pecaminosa. Por eso Dios nos está hablando acerca de instruir y guiar a nuestros hijos en sus caminos. Como padres tenemos esa gran responsabilidad de formar, de guiar, de instruir, de amonestarlos e incluso disciplinarlos. De tal manera que aprendan a hacer lo bueno y rechacen el impulso interno y carnal a hacer lo malo, pero sobre todo con nuestro ejemplo. Y entender que nacemos con esta naturaleza caída nos ayudará a enseñarles a tener una vida recta. Todo con el fin de ver que ellos pasan de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Con el fin de ver su corazón transformado por Cristo, para que en vez de amar el pecado, amen la justicia. Para que en vez de querer ceder a sus malos deseos, quieran dar expresiones que agraden a Dios. Este debe de ser nuestro enfoque principal. Los asuntos prácticos de la crianza de los hijos, como horarios para ir a comer o para ir a dormir, realmente son de mínima consecuencia. No hay métodos, técnicas de enseñanza o programas de desarrollos que despojen a tus hijos del pecado de su corazón. En todo lo que hagas debemos enfocarnos principalmente en llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Dios no nos ha dado hijos que parecen angelitos para cuidarlos atentamente ahí y evitar que se perviertan. No, ellos son pecadores y necesitan principalmente ser guiados a la salvación y a la fe en Cristo Jesús. Los psicólogos, los educadores, entre otros, dicen que el problema es que nuestros hijos no tienen suficiente autoestima y que cuando ellos hagan algo malo, no deberíamos decirles que está mal ni castigarlos. Escuchen una vez más lo que escribió Salomón en el Proverbios 29:15. Este es un texto que nos enseñó nuestro padre cuando éramos niños y no nomás de lectura, sino lo que fue mejor, en la práctica. ¿Sí? Dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 22:6, otra versión dice: dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás
la abandonará. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Se fija? Varios versículos ahí que nos están dando instrucción. Todo padre cristiano tenemos la responsabilidad de instruir y guiar a nuestros hijos en el camino del Señor, que dicho sea de paso, ya lo dijimos, son caminos más excelentes. No olvidemos que a Dios ya lo sacaron de los gobiernos, ya lo sacaron de las escuelas. De hecho, hoy en día ya sacaron a Dios fuera de las escuelas y en cambio están tratando de meter al mismo diablo dentro de ellas, como lo pueden ver en su imagen. ¿Se fija? ¿Sí? ¿Y saben una cosa, mis amados? Si nosotros lo dejamos fuera de nuestras vidas, seguramente vendrán las consecuencias. No olvide que el ambiente familiar lo establecen los padres y no los hijos. No olvide que usted es la cabeza de hogar, no los hijos. Y como mencioné, para poder ser un ejemplo bueno para nuestros hijos, primero debemos de ser buenos hijos. Y como buenos hijos, como matrimonio cristiano, hijos de Dios, debemos mantenernos alineados a Dios en su amonestación, la cual nos llevará a vivir en la sabiduría de Él y en unidad, ya que la falta de esto es una buena receta para crear niños infelices, ya que seguramente padecerán las consecuencias de no haber sido amonestados en el Señor. Pregunta importante: ¿cuánto realmente conocemos a nuestros hijos? El conocer de forma íntima, amigable y personal a nuestros hijos nos permitirá siempre ayudarlos cuando ellos lo necesiten. Y de esa forma tendremos la oportunidad de construir y edificar en ellos no solo los valores morales, sino lo que es mejor, los espirituales, que vendrán a ser los cimientos fuertes que sostengan sus vidas en los momentos difíciles. A continuación, mencionaré un buen ejemplo en cuanto a la edificación de la familia se refiere. Acompáñeme por favor al Salmo capítulo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dicho de otra manera, será inútil construir una casa o una familia si Dios, sus principios y consejos establecidos en la Biblia no están en el proceso de construcción o edificación. Versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues ¿qué a su amado dará Dios el sueño? Meditemos en esta pregunta. ¿De qué le sirve al hombre que se levante de madrugada a trabajar y llegue tarde a casa solo para comer el pan o el alimento que es producto del esfuerzo de su trabajo y que fue ganado con el sudor de su frente, si Dios y sus principios no están en el proceso de edificación de la familia? ¿De qué le sirve? Ir de madrugada, de nada sirve. Versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son nuestra descendencia, son nuestra próxima generación. Y así como en aquel tiempo, hoy representan una de las más grandes bendiciones de Dios. Por lo tanto, a los padres de familia que tenemos hijos bajo nuestra responsabilidad, se nos delegó la responsabilidad más grande, la obra más maravillosa y más valiosa de Dios,
la cual es la edificación de la vida de nuestros hijos. Versículo 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Dicho de otra manera, los hijos son como flechas en nuestras manos que deben ser lanzadas con el fin de dar en el blanco perfecto. Y cuando ellos no dan en el blanco perfecto de la vida, es entre muchas otras razones porque nosotros como padres no tomamos el tiempo para conversar, para conocerlos e instruirlos adecuadamente. Razón por la cual hay padres de familia que han exclamado con dolor en el corazón a Dios: Dios mío, ¿por qué estoy experimentando estas cosas tan difíciles con mis hijos? ¿Hay alguno que esté pasando cosas difíciles con sus hijos? ¿O que pasaron en algún tiempo? Sí. Ahora, leamos este mismo verso, se los voy a leer en la palabra de Dios para todos, para poder comprender un poco mejor. Dice así, Salmo 127:1. Si el Señor no construye la casa, los constructores, ¿qué dice ahí? Pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. 2. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama, aún mientras duerme. Versículo 3. Los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. ¿Entendió el consejo de Dios? Bueno, los padres de familia que han seguido al pie de la letra los siguientes consejos que voy a mencionar a continuación, verdaderamente han logrado echar a perder a sus hijos. Escuche con atención. Consejo 1. Comience por dar a su hijo durante la infancia todo lo que él quiera. Así crecerá con la falsa idea de que todo mundo tiene que servirle. Consejo 2. Cuando aprenda malas palabras, celébrele el chiste. Así crecerá sabiendo que es muy gracioso y eso le estimulará a aprender otra clase de groserías que le sacarán a usted de quicio en unos cuantos años. Siguiente, nunca le dé educación espiritual ni permita que se la den en la iglesia. Espere a que su niño cumpla 21 años y le nazca ir a la iglesia y decida por él mismo. 4, evite usted el uso de la palabra malo o pecado, ya que podría crear en él un complejo de inferioridad o culpabilidad. 5, recoja siempre todo lo que su niño deje tirado en la casa, como son ropa, zapatos, juguetes, para que aprenda bien la lección de siempre dejar las responsabilidades a otros. 6, déjele ver la televisión, todo tipo de programas, al igual que todo tipo de revistas, aunque sean pornográficas. Así su cerebro se llenará de inmundicia y así mismo se desarrollará en la vida sin perjuicios y aprenderá los asuntos de la sexualidad. Siguiente, tenga constantes pleitos y desacuerdos con su cónyuge en presencia de sus hijos. Así ellos no sentirán el terrible choque emocional cuando sobrevenga el divorcio o la separación. 8, dele todo el dinero que le pida y cúmplale todos sus caprichos, pues al negárselos podría crear en su hijo complejos o frustración. Siguiente, póngase en todo momento de su parte. Aunque usted sepa que cometió un error contra el vecino, el profesor de la escuela, el servidor de la iglesia, con el policía o el pastor, hágale sentir y pensar que todos ellos le tienen mala idea, ya que usted tiene la seguridad de que su hijo no quiebra ni un plato. Y por último, nunca se preocupe por darle ni un ejemplo. Y cuando alguien le busque usted por teléfono o en la casa, en la puerta, dígale a su hijo que diga que no estoy.
para que desde pequeño aprenda a salir de apuros a través de las mentiras. Luego de seguir estas instrucciones al pie de la letra, prepárese para vivir una vida llena de tranquilidad. Usted se la merece, porque como anduvo en los negocios de este mundo, usted se la merece, mientras que su hijo se habrá convertido en un muy buen delincuente de esta sociedad, la cual ya sabemos con tristeza que está echada a perder. En el primer libro de la Biblia, Génesis, encontramos toda la creación de Dios, los cielos y la tierra, pero también ahí encontramos lo que fue la máxima creación de Dios. ¿Cuál fue su máxima creación? El hombre, ¿sí? Al cual Dios bendijo y le dio instrucciones para que formara la familia. Génesis 1, 27 y 28 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y fíjense muy bien, varón y hembra los creó. ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos? Varón y hembra nos creó el Señor. Ahorita que se está dando mucho esos casos, ¿verdad? Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. La palabra hebrea para, que significa ser fértil, para dar, producir y llevar fruto. Y sigue diciendo: multiplicaos. Palabra hebrea rabá, que significa aumenten criando hijos. Ahora, meditemos en las dos siguientes preguntas. ¿La crianza y el cuidado de los hijos será responsabilidad solo de la madre? Digan madres. ¿Ya ves, varón? Siguiente pregunta. ¿La crianza y cuidado de los hijos consistirá solo en dar de comer y vestir? Por lo tanto, una de nuestras principales responsabilidades como padres no es el trabajo, ni la comida, ni el tener donde vivir y ahí tener lo necesario. No, nuestra principal responsabilidad es el cuidado de la familia, porque esa es la herencia que Dios nos dejó y por la que algún día se nos pedirán cuentas. Me pusieron a cuidar las viñas y la viña que era mía la descuidé. Qué triste, ¿no? Debemos de cuidar la familia sin dejar de tener un trabajo, claro, que nos sirve para proveer todo lo que la familia necesita, ¿verdad? Toda familia cristiana tiene necesidad de un verdadero líder. Ser padre es una de las tareas y responsabilidades más importantes que debemos desarrollar en la vida. Y alguien dijo por ahí: ser padres no es para cobardes. Es un gran reto. Hoy infinidad de familias viven un caos total dentro de sus hogares. Nadie respeta, cada quien hace lo que quiere. La mujer descuida a los hijos, el varón se ausenta del hogar, los hijos crecen sin dirección. Mucho de esto tiene su origen en la ausencia de una cabeza, de un líder que tenga la capacidad de dirigir y guiar bajo los principios bíblicos. La supervivencia de nuestra familia dependerá de la presencia de un buen liderazgo en el hogar. ¿Sabe usted por qué hoy muchas familias cristianas sobreviven en medio de una sociedad enferma y llena de tanta violencia? Por mujeres sabias que edifican la casa, aún y a pesar de la falta de un liderazgo responsable por parte del varón. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Ella busca la edificación de la familia bajo los principios y valores espirituales. La familia es el lugar donde se debe ayudar a los hijos en la formación del carácter, de sus estados de ánimo, en donde se ayuda a desarrollar salud mental, física y espiritual desde que nacen hasta la edad adulta. Los padres somos responsables de dirigir a nuestros hijos por el buen camino que establece la Biblia, orientándolos
orientarlos, ofreciéndoles consejos espirituales con el fin de que hagan decisiones espirituales. Ayudarles a poner límite a que huyan de sus pasiones juveniles. Levantar una cobertura espiritual con el fin de salvaguardarlos de la maldad de este mundo. Impulsarlos hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios. Ayudarles a consolidar su conducta moral y espiritual. ¿Se fija? Tantas cosas. Ellos por sí mismos no lo harán. Necesitan nuestra ayuda. Y si nosotros no lo hacemos, ¿saben una cosa? El mundo se encargará de hacerlos. Me pusieron a cuidar la viña y mi propia viña descuidé. Alguien dijo que dirigir una familia es una tarea más difícil que dirigir una nación. Bueno, la realidad es que para ambas responsabilidades se requiere sabiduría. Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, por encima de todo, adquiere sabiduría. La palabra sabiduría es la palabra en hebreo kayokma, que significa tener conocimiento, tener entendimiento, inteligencia de Dios, la cual está establecida, una vez más, en su palabra, para guiar y cuidar a la familia. Hay quienes han llegado a la conclusión de que el liderazgo del padre de familia está en peligro de extinción. ¿Usted qué piensa? ¿El padre lo ha abandonado o ha delegado a la esposa, o la esposa se lo ha arrebatado? En muchos de los casos. Pero pregunta, ¿quién es el verdadero líder en tu hogar? ¿Tu mujer o tu varón? El verdadero líder del hogar, que debería saber cómo dirigir la familia, está en peligro de extinción. El padre de familia ha asumido la responsabilidad muy cómoda de ser únicamente el que provee dinero para la supervivencia de las necesidades del hogar, y en muchos casos ni eso. Toda la familia necesita de la presencia de un líder que influya. Es como una pequeña nación, una empresa, una congregación donde necesariamente debe existir un líder que ofrezca dirección y establezca un orden a las personas. Ahora, ¿cómo podemos definir la palabra padre? Padre. Bueno, padre es aquel que ama a sus hijos de forma incondicional, así como lo hace nuestro Padre Celestial. ¿Cómo nos amó nuestro Padre Celestial? Hace un momento lo cantábamos, incondicionable amor, ¿verdad? Padre es quien con sabiduría dirige a la esposa e hijos ante cualquier situación. Padre es aquel que provee y asegura la alimentación, la salud mental, física y espiritual de los hijos. Es aquel que conoce de cerca las necesidades físicas, emocionales, sentimentales, espirituales y sexuales de sus hijos, de cerca. Y además se involucra con ellos con el fin de ayudarles a superar sus etapas. ¿Usted sabe que la etapa de la adolescencia es una de las etapas más duras? ¿Sí? Porque empiezan a experimentar cambios, todo empieza a cambiar, ¿verdad? Y si nosotros no estamos ahí, pues ellos empiezan a desesperar y empiezan a tomar malas decisiones, ¿verdad? Padre es aquel que es honesto en su manera de vivir y se ha convertido en el mejor ejemplo de sus hijos. Es aquel que está convencido que los hijos son la herencia de Jehová y son su mejor tesoro. Padre es aquel que protege, que guía, instruye, provee y establece un modo de vida en el hogar, basado no en el autoritarismo, sino en el amor, aceptación, en el perdón
y el que además ejerce una influencia positiva en la familia. En el año de 1940, un ministro cristiano escribió un artículo sobre la necesidad de un liderazgo efectivo que surja en el hogar a través de los padres de familia. Él escribió lo siguiente: es doloroso ver en tantas congregaciones a la juventud cristiana alejarse de las reuniones para buscar en el mundo las alegrías y satisfacciones aparentes que Satanás les ofrece y les hace relucir ante ella, pero sin darles nada. Aquí y allá las sillas donde se sentaba alguno de nuestros jóvenes quedan vacantes y esos lugares no son más ocupados por otro joven. Aquellos a quienes en su soberanía el Señor retira de este mundo no son reemplazados, porque en la generación que sigue los que abandonan y apostatan de la fe son cada vez más numerosos. Y aquellos que quedan en las congregaciones, sigue escribiendo este autor, las verdades absolutas de la palabra, el andar cristiano, son poco o mal conocidos y nada apreciados. Es doloroso ver jóvenes que asisten a las reuniones como por rutina o porque papá o mamá los llevan. Es triste ver que no conocen ni viven una vida cristiana bajo los principios de la palabra de Dios. Parece que nos falta mucho, un conocimiento personal, profundo y apasionado de las Escrituras. Esto se escribió hace muchos años, pero esto es una realidad hoy en nuestros días. Ahora, miremos la diferencia a través de la vida del joven Timoteo, cuyo nombre significa, ¿hay algún Timoteo por aquí? No, bueno, anda de vacaciones. Su nombre significa uno que honra a Dios. Y Timoteo, el de la Biblia, hizo honor a su nombre. Siendo de aproximadamente 20 años de edad, el apóstol Pablo lo deja de responsable principal para pastorear, dirigir y enseñar a la iglesia de Éfeso. En medio de un panorama, fíjense el panorama de falsos maestros con falsas doctrinas, desorden y abusos en la verdadera adoración y en un materialismo impresionante. Ahora, ¿qué características, cualidades, virtudes o frutos tenía Timoteo para asumir tal responsabilidad? La respuesta es que había recibido desde su niñez, noten eso, la instrucción y buena enseñanza de su abuela Loida y de su madre Eunice, quienes asumieron su liderazgo con responsabilidad después de la muerte de su padre y cuando aún era muy pequeño. Y el apóstol Pablo le escribe en segunda de Timoteo, le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y fíjese lo que dice el apóstol, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué? Porque lo veía. En el capítulo 3 de esa misma carta, en el versículo 14 y 15, le dice Pablo: pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, ahí está otra vez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Su abuela y su madre influyeron en él con una fe no fingida, sin hipocresía. Pregunta: ¿con qué clase de fe estamos influyendo a nuestros hijos? Sean chicos o sean grandes. ¿Qué clase de Dios le estamos mostrando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos cuidando a nuestra familia? Para los que somos padres cristianos, una de las herramientas básicas y que tenemos la responsabilidad de usar está aquí. La responsabilidad de usar la palabra de Dios.
De ella aprendemos para cualquier situación que se presente en la familia, y será enseñando y ayudando a nuestros hijos a poner en práctica esos principios, y entonces podremos verdaderamente decir: he guiado bien a mis hijos por los caminos de Dios. ¿Cuánto realmente conocemos a nuestros hijos? Proverbios 27:23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Veamos algunas definiciones. Diligente, ¿qué significa diligente? Persona cuidadosa, exacta, activa y excelente en todo lo que hace. Diligente en conocer, otra palabra importante, que en hebreo es la palabra yadá, que significa examinar hasta descubrir. ¿Sí? ¿Descubrir qué? El estado de tus ovejas. Estado significa la condición física, emocional, sentimental y espiritual de nuestros hijos. Esto implica conocer sus sentimientos, deseos, pensamientos, sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Conocer, ¿sí?, el estado, su condición. Y siguiente palabra importante: oveja. Palabra que se usa en sentido figurado para referirse a personas o hijos que Dios puso bajo nuestra protección y cuidado. Ahora, voy a parafrasear este mismo versículo y lo pudiéramos leer junto con las definiciones que di de la siguiente manera: sé diligente, cuidadoso, exacto, activo y excelente en conocer, examinar hasta descubrir el estado, la condición física, emocional, sentimental y espiritual que implica conocer sus sentimientos, deseos, pensamientos y la sexualidad de tus ovejas, de los hijos que Dios puso bajo tu protección y cuidado. Otra versión dice: asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. Nos lo está diciendo el Señor a nosotros, ¿eh? Otra versión dice: mantente al tanto de tus ovejas. Preocúpate por tus rebaños. Pregunta: ¿cuánto conoces la condición física, emocional, sentimental, espiritual y sexual de tus hijos? Por eso luego andan allá claudicando en tantas cosas que el mundo se está encargando de instruirlos a ellos. Y nuestros hijos caen. ¿Por qué? Porque no han tenido una instrucción en el hogar. ¿Cómo sabremos, cómo nos aseguremos y mantendremos al tanto de la condición de nuestros hijos? Hay dos respuestas importantes: dialogando, hablando con nuestros hijos. ¿Hablas con tus hijos o simplemente les hablas? Es muy importante saber hablar con nuestros hijos, no simplemente hablarles a mis hijos, que es muy diferente. Si yo hablo solo a mi hijo, es una comunicación de una sola vía sin recibir nada de él. Instrucción y haz esto y todo así, ¿no? Hay parejas que tienen problemas de comunicación porque solo se hablan el uno al otro, pero nunca hablan el uno con el otro. Lo mismo es con los hijos. Se tienen problemas de comunicación porque solamente se habla el uno al otro, pero nunca hablan el uno con el otro. Y la segunda respuesta es instruyéndonos e instruyéndoles con la palabra de Dios. Algunos de nuestros hijos tienen conductas y comportamientos que no nos agradan ni agradan a Dios, porque nosotros no hemos tomado el tiempo para instruirnos, para después instruirlos a ellos. Cosa que muchos padres no hacen, pues no se instruyen. Pues ¿cómo entonces le van a enseñar a los hijos? Lo que dice la revista de Pepito o de Memín, no sé, los que son de ese tiempo, el morenito. No,
O sea, lo que aprendimos en la escuela, lo que aprendimos en la vida, eso de nada le servirá. Lamentablemente la televisión, el internet, los aparentes amigos se están encargando hoy en día de instruir a nuestros hijos y claro está, lo están haciendo mal. Si no, mire a su alrededor. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Porque por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré, dice el Señor, del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Proverbios 22:6, entonces, instruye, adiestra, capacita al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mis amados hermanos, no podemos dejar pasar esta instrucción que Dios nos está dando a todos los que somos padres, ¿sí? O a los que van a ser padres también. Si tú pones en primer lugar, te instruyes desde ahorita, vas a poder instruir a tus babies, tus bebés, ¿verdad? El enemigo también está buscando destruir a la familia. Y eso lo ha hecho desde el principio. Y esto no lo podemos permitir. Tal vez no te has tomado el tiempo para instruirte e instruir a tus hijos en los caminos del Señor, pero a partir de hoy podemos empezar a marcar una diferencia en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Siendo esos padres cristianos que nuestros hijos necesitan en medio de tanta maldad y un mundo lleno de mentiras. Y para esto, mis amados, necesitamos la ayuda de Dios. Solos no la vamos a hacer. Que Dios, como ya lo dije en un principio, tome el primer lugar primeramente en nosotros como padres. De allí parte todo. Para que por consecuencia tome también el primer lugar en nuestra familia. No arruines tu familia. Recuerda que la familia es un regalo de Dios. La familia es una bendición de Dios. Empezando por nuestras esposas y enseguida nuestros hijos. No son primero los hijos, varón. Nuestra esposa y nuestros hijos. Así como Cristo se somete al Padre, nosotros nos sometemos a Cristo y así se va corriendo la cadenita. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entendieron? Bueno. ¿Aprendimos algo en esta tarde? Tengo mucho más. ¿Me dan otra hora? Pongámonos manos a la obra, mis amados. Ese es el llamado de Dios. Pongámonos manos a la obra. Y bueno, pues para concluir, quisiera pedirle a todos los padres de familia que pasaran aquí al frente. No les dé pena, la cámara no hace daño, no hace nada. Queremos orar por ustedes. Pasen aquí al frente todos los que son padres de familia. Nuestros hijos también han preparado algo especial para nosotros, pero queremos orar primero por ustedes. Para que Dios nos dé la sabiduría que necesitamos. Amén. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Si algunos quieren ayudarnos aquí a orar, vamos a hacerlo y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por ser nuestro Padre amado. Te damos gracias por ser un Padre que tiene cuidado de nosotros. Nos has amado con un amor incondicional. De ti recibimos el mejor regalo que es la salvación.
Tu gracia y misericordia siempre han estado con nosotros. Tú has sido fiel y en esta tarde tú nos has hablado a nuestro corazón. Nos has expresado el deseo de tu corazón para nuestros hogares, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra esposa, Señor. Queremos ser diligentes en lo que tú nos has dado, en lo que tú nos has encomendado. Y en esta hora, Señor, queremos poner en tus manos la vida de cada varón en este día, de cada padre, cabeza de hogar que tú has establecido en cada familia. Te pedimos que nos des la sabiduría para poder cuidar y guiar a nuestros hijos por tus caminos, para poder darles el ejemplo adecuado en cada situación, en cada momento, Señor, para poder aconsejar a nuestras esposas e hijos en tus caminos. Te damos gracias, Señor, por cada padre que está aquí en este lugar, aún por aquellos que no pudieron venir o nos sintonizan a través de las redes, Señor. Que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones y nos recuerde cada día las cosas en las cuales debemos de poner más atención, Señor. Ayúdanos, Padre, solos no podemos. Ayúdanos a enseñar con precisión a nuestros hijos tu palabra. Trae revelación a nuestras vidas para dirigirlos, para dirigir el rebaño que tú nos has encomendado, Señor. Te damos gracias por cada padre y te pedimos que los bendigas, que bendigas la obra de sus manos, que los protejas, que los guardes de cualquier peligro, de cualquier enfermedad, Padre. Que la paz y la armonía reine en cada uno de los hogares aquí representados. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora quiero pedirles que se den la vuelta y tenemos a nuestros hijos que van a dar cada uno a sus padres. Ellos han preparado algo especial también. Los que no tienen a sus hijos ahí pueden permanecer ahí y pueden pasar los hijos. Dáselo. Sí, a él. Amén. No, para usted. Ellos han preparado regalos para todos. Así es de que no se vaya. Ahorita le va a llegar su regalo. Y pues abrace ahí a sus hijos. Muéstrele su amor. Gracias, Señor. Qué bendición son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Cuidemos, mis hermanos, a nuestro rebaño. Oremos los unos por los otros para que podamos ejercer esta labor tan importante. Amén. Dígale a sus hijos cuánto los ama. Gracias damos al Señor. Y bueno, si fuimos edificados con la palabra, quedamos despedidos. Que Dios les acompañe y que la pasen bien en este día especial para todos los padres. ¿Pueden dar un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestros hijos? Gracias te damos, Señor. Amén. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana.
Estamos comprometidos con la verdad.